El capo de la mafia estaba revisando cuentas en su oficina privada cuando el llanto de una niña pequeña atravesó las gruesas paredes de madera oscura, un sonido tan inesperado en aquel lugar de silencio y miedo que sus manos se detuvieron sobre los documentos. Rodrigo Santana Maldonado levantó la mirada de los números que representaban millones en narcotráfico y extorsión, sus ojos negros entrecerrándose con irritación mientras el llanto continuaba, agudo y persistente, viniendo desde algún lugar de la mansión que controlaba con puño de hierro. A sus 43 años, don Rodrigo había construido un imperio criminal que se extendía desde Sinaloa hasta la frontera norte. Un hombre cuyo nombre se susurraba con terror en cantinas y callejones, cuya presencia hacía que hombres armados bajaran la mirada, pero aquel llanto infantil había logrado algo que ningún rival había conseguido en 2 décadas: interrumpir su concentración. Se puso de pie con movimientos medidos, ajustando los puños de su camisa italiana color marfil, y caminó hacia la puerta con esa presencia imponente que hacía temblar a sus propios hombres, siguiendo el sonido que no pertenecía a su mundo de violencia calculada y negocios manchados de sangre. El llanto lo condujo hasta el área de servicio de la mansión, un sector que raramente visitaba, donde encontró a una niña de no más de 3 años sentada en el suelo de mármol frío, sus mejillas enrojecidas por las lágrimas, su pequeño cuerpo sacudido por sollozos que parecían demasiado grandes para alguien tan diminuto. A pocos pasos, María Luz Herrera, la nueva empleada doméstica que había contratado su administrador hacía apenas 2 semanas, intentaba consolar a la pequeña con voz desesperada, sus propias manos temblando visiblemente al darse cuenta de que el jefe había aparecido, que su hija había perturbado la paz del hombre más peligroso de todo Sinaloa. Don Rodrigo se detuvo en el umbral, su figura proyectando una sombra larga sobre el suelo donde la niña lloraba, y por un momento simplemente observó la escena con esa mirada penetrante que había hecho confesar a docenas de traidores. Pero algo en el llanto desconsolado de aquella criatura minúscula tocó una cuerda en su pecho que creía muerta desde hacía años. La niña tenía el cabello castaño recogido en 2 coletas desparejas. Vestía un suéter rosa descolorido con un unicornio estampado, y abrazaba contra su pecho lo que parecían ser los restos rotos de un caballo de juguete de plástico barato. Sus ojos, color miel, brillantes de lágrimas, mientras miraba el juguete destruido como si hubiera perdido algo invaluable. «Lo siento muchísimo, don Rodrigo». La voz de María Luz salió quebrada por el pánico, sus 27 años evidentes en el rostro aterrorizado de quien sabe que ha cometido un error imperdonable en la casa de un hombre que podía hacer desaparecer personas sin dejar rastro. «Isabela no debería estar aquí. Yo le dije que se quedara en la cocina mientras yo limpiaba, pero ella...» Sus palabras se atropellaban unas con otras, sus manos retorciendo el delantal blanco que llevaba sobre su uniforme negro sencillo, el uniforme de quien trabaja 16 horas diarias, por un salario que apenas alcanza para pagar una habitación en el barrio más humilde de Culiacán. Don Rodrigo levantó una mano, un gesto mínimo que hizo callar inmediatamente a la mujer, y entonces hizo algo que dejó petrificados a los 2 guardaespaldas que lo habían seguido por el pasillo. Se arrodilló lentamente frente a la niña, sus rodillas tocando el suelo frío, su traje sastre de $15,000 arrugándose mientras se ponía a la altura de aquellos ojos llorosos que lo miraban ahora con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «¿Por qué lloras, pequeña?», preguntó con voz grave pero sorprendentemente suave, una voz que nunca había usado en aquella casa de secretos oscuros y reuniones de muerte. Isabela dejó de sollozar por un momento, hipnotizada por aquel hombre enorme que se había puesto a su nivel, sus pequeños dedos apretando los pedazos rotos del caballo de juguete contra su pecho.
Mi caballito se rompió, respondió con voz temblorosa, mostrándole las piezas de plástico quebrado. Era mi único juguete, y ahora está roto, y mami no tiene dinero para comprar otro, y yo solo quería que galopara, pero se cayó, y... Sus palabras se convirtieron nuevamente en llanto, y don Rodrigo sintió algo extraño y olvidado moverse en su pecho, algo que no había sentido desde antes de que la vida lo convirtiera en el monstruo que veía cada mañana en el espejo. Extendió sus manos curtidas, manos que habían sostenido armas y firmado sentencias de muerte, y tomó con cuidado extraordinario los pedazos del juguete, examinándolos con la misma seriedad que dedicaba a revisar cargamentos de cocaína valuados en millones. Si estás disfrutando esta historia, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejar un comentario contándome desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho y me ayuda a seguir trayéndote más historias que tocan el corazón. Este caballo está muy roto, dijo finalmente, su voz manteniendo esa suavidad inesperada mientras devolvía las piezas a las pequeñas manos. Pero ¿sabes qué, Isabela? Los caballos no deben estar rotos, deben galopar libres. Se puso de pie con movimientos fluidos, sacó su teléfono celular del bolsillo interior de su saco y marcó un número sin apartar la mirada de la niña que lo observaba ahora con los ojos muy abiertos, las lágrimas todavía húmedas en sus mejillas, pero el llanto detenido por la curiosidad. Rafael, necesito que vayas inmediatamente a la juguetería más grande de Culiacán, ordenó a su chofer con ese tono de autoridad absoluta que no admitía réplica. Compra todos los caballos de juguete que tengan, todos los colores, todos los tamaños, y tráelos aquí en menos de 1 hora. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, probablemente Rafael procesando la orden más extraña que había recibido en sus 10 años de servicio, antes de responder con un simple «Sí, don Rodrigo». María Luz había palidecido aún más, si eso era posible, sus manos cubriéndose la boca en shock, pero don Rodrigo simplemente guardó su teléfono y volvió a mirar a Isabela, quien lo observaba ahora con una expresión de asombro que ningún adulto había mostrado jamás en su presencia. ¿De verdad?, preguntó la niña con voz pequeña, sus ojos color miel iluminándose con una esperanza tan pura que hizo que algo en el pecho de don Rodrigo se apretara dolorosamente. «De verdad», confirmó él, y entonces Isabela hizo algo que ningún ser humano en todo Sinaloa se habría atrevido a hacer. Soltó los pedazos rotos de su juguete, se levantó del suelo y envolvió sus bracitos diminutos alrededor de la pierna del capo de la mafia en un abrazo espontáneo de gratitud. Don Rodrigo se quedó completamente inmóvil, sus músculos tensándose por instinto, sus guardaespaldas llevando las manos a sus armas en un reflejo automático, pero él levantó una mano deteniéndolos mientras miraba hacia abajo, hacia aquella criatura pequeña que lo abrazaba como si fuera un héroe, y no el demonio que todos sabían que era. La sensación de aquellos brazos infantiles alrededor de su pierna era tan extraña, tan completamente ajena a su mundo de frialdad calculada, que por un momento se permitió simplemente sentirla, registrar en su memoria endurecida lo que significaba ser tocado con afecto puro, y no con el temor disfrazado de respeto que recibía de todos los demás. María Luz había comenzado a disculparse nuevamente, a intentar separar a su hija del hombre más peligroso que conocería jamás. Pero don Rodrigo negó con la cabeza, una negativa apenas perceptible que detuvo a la mujer en seco. «Señor, ¿está triste?», preguntó Isabela, levantando su carita para mirarlo, todavía abrazando su pierna, sus ojos mostrando esa percepción inquietante que solo los niños muy pequeños parecen poseer. La pregunta lo tomó completamente desprevenido, más efectiva que cualquier interrogatorio que hubiera conducido, y don Rodrigo se encontró sin palabras por primera vez en décadas, mirando fijamente a aquella niña de 3 años que de alguna manera
Había visto a través de las capas de violencia y poder hasta algo más profundo. A veces, admitió finalmente, su voz apenas un murmullo grave, una verdad que nunca había confesado a nadie, ni siquiera a sí mismo en las noches de insomnio cuando el peso de todo lo que había hecho lo mantenía despierto en su cama vacía. Isabela asintió con solemnidad, como si entendiera perfectamente, y luego se separó de él solo para tomar su mano enorme con sus deditos pequeños. «No esté triste, señor», dijo con la confianza absoluta de alguien demasiado joven para conocer la maldad del mundo. «Mi mami dice que todos merecen ser felices, incluso las personas que parecen enojadas». Y con eso soltó su mano y volvió a recoger los pedazos de su caballo roto, esperando con paciencia infantil la llegada de los juguetes prometidos. Don Rodrigo permaneció allí un momento más, estudiando a la madre y a la hija con una intensidad que hacía que la mayoría de las personas desviaran la mirada, notando por primera vez los detalles que sus ojos entrenados para detectar amenazas habían pasado por alto. El uniforme de María Luz era viejo, pero impecablemente limpio, remendado en lugares que intentaba ocultar, sus zapatos desgastados, hasta el punto de mostrar el contorno de sus pies, su rostro joven, pero marcado por el cansancio de quien trabaja sin descanso para sobrevivir. La niña, Isabela, llevaba ese suéter rosa descolorido y pantalones que le quedaban un poco pequeños, evidencia de que crecía más rápido de lo que su madre podía permitirse reemplazar su ropa, pero estaba limpia y obviamente amada, su cabello peinado con cuidado, sus uñas cortadas, sus mejillas llenas a pesar de la pobreza evidente. «Vuelve a tu trabajo», le dijo a María Luz con tono neutral, dándose vuelta para regresar a su oficina. «Y trae a la niña cuando lleguen los juguetes». Caminó de regreso por los pasillos de mármol de su mansión, consciente de que sus guardaespaldas lo seguían en silencio confundido, consciente de que acababa de hacer algo completamente fuera de carácter, consciente de que aquella niña de 3 años había logrado en 5 minutos lo que años de terapia forzada por su abogado nunca habían conseguido. Hacerlo sentir algo más que el vacío constante que lo acompañaba desde que eligió este camino de sangre y dinero. 40 minutos después, Rafael llegó con el maletero de la camioneta blindada completamente lleno de cajas de juguetes, caballos de todos los tamaños y colores imaginables, desde pequeñas figuras de plástico hasta enormes caballos de peluche casi del tamaño de Isabela. Don Rodrigo observó desde la ventana de su oficina cómo sus hombres descargaban las cajas con expresiones de absoluta perplejidad, cómo María Luz era llamada al vestíbulo principal, cómo Isabela aparecía de la mano de su madre y su rostro se iluminaba con una alegría tan pura y completa que era casi dolorosa de presenciar. Bajó las escaleras lentamente, cada paso medido y deliberado como siempre, y cuando llegó al vestíbulo encontró a Isabela saltando de pura emoción, sus manitas aplaudiendo, sus ojos brillando mientras miraba la montaña de cajas apiladas. «Todos estos son para ti», dijo don Rodrigo, y María Luz lo miró con lágrimas en los ojos, lágrimas que no eran de miedo, sino de gratitud abrumadora. Una gratitud que lo incomodaba porque no sabía qué hacer con emociones genuinas dirigidas hacia él. Isabela corrió hacia él nuevamente, esta vez abrazando ambas piernas, y luego hizo algo que don Rodrigo no había anticipado. Sacó de su bolsillo un papel doblado, un dibujo hecho con crayones baratos que mostraba figuras de palitos, y se lo ofreció con solemnidad. «Este es para usted, señor», dijo Isabela. «Es un dibujo de usted sonriendo porque ya no está triste». Don Rodrigo tomó el papel con cuidado, desdoblándolo para revelar un dibujo infantil donde una figura alta con lo que parecía ser un traje negro estaba junto a una figura pequeña, ambas bajo un sol amarillo brillante,
ambas con sonrisas exageradas dibujadas con crayón rojo. Era probablemente el regalo más simple y sincero que había recibido en toda su vida de lujos comprados con dinero manchado de sangre, y se encontró sosteniéndolo como si fuera algo precioso e invaluable. «Gracias, Isabela», dijo, su voz más ronca de lo normal, y la niña sonrió ampliamente antes de volverse hacia las cajas de juguetes, su atención infantil completamente capturada por las maravillas frente a ella. María Luz se acercó tímidamente, sus manos retorcidas en su delantal, claramente queriendo decir algo, pero sin atreverse a hablar libremente al hombre que controlaba su vida con su simple presencia. «Puede llevarse todos los juguetes a su casa», dijo don Rodrigo antes de que ella pudiera hablar, «y tómese el resto del día libre, su salario no será afectado». Se dio vuelta para irse, pero la voz suave de María Luz lo detuvo. «Don Rodrigo», dijo ella, su voz temblando solo ligeramente, «no sé cómo agradecerle esto. Mi hija nunca había tenido tantos juguetes, nunca había visto tanta felicidad en sus ojos». Don Rodrigo giró parcialmente, su perfil mostrando la cicatriz que corría desde su sien hasta su mandíbula, recuerdo de una traición antigua y una venganza cumplida. «No hay nada que agradecer», respondió con voz distante, reconstruyendo las paredes que Isabela había derribado momentáneamente. «Solo asegúrese de que la niña no moleste durante las horas de trabajo». Era una mentira y ambos lo sabían, pero era más fácil mantener la fachada de indiferencia que admitir que algo en aquella escena simple lo había conmovido de una manera que no experimentaba desde antes de que su primer asesinato cambiara para siempre quién era. Subió de vuelta a su oficina, cerró la puerta detrás de él y se sentó en su escritorio de caoba oscura. Pero no volvió a revisar sus cuentas. En lugar de eso, colocó el dibujo de Isabela en el centro del escritorio y lo miró durante largo rato, preguntándose cuándo exactamente había perdido la capacidad de sonreír de la manera simple y feliz que aquella niña había dibujado. Los días siguientes trajeron un cambio sutil, pero innegable en la rutina de la mansión Maldonado. Un cambio que sus hombres notaron, pero que nadie se atrevió a comentar en voz alta. Don Rodrigo comenzó a tomar su café matutino en la terraza que daba al jardín, donde María Luz trabajaba con Isabela jugando cerca, siempre vigilada, pero ahora con la presencia constante del jefe, observando desde la distancia. Isabela, con esa falta de miedo que solo tienen los niños muy pequeños, comenzó a saludarlo cada mañana, agitando su manita en el aire con una sonrisa brillante, y don Rodrigo descubrió que esperaba ese saludo, ese momento simple de conexión con alguien que no quería nada de él, excepto quizás otra sonrisa. María Luz mantenía una distancia respetuosa, claramente consciente de las líneas que no debía cruzar, pero había gratitud en sus ojos cada vez que lo veía, una gratitud que gradualmente se mezclaba con curiosidad mientras observaba a su hija interactuar sin miedo con el hombre que hacía temblar a toda la ciudad. Don Rodrigo se sorprendió a sí mismo preguntándole a su administrador sobre María Luz, su historial, su situación, y lo que descubrió pintó un cuadro de lucha silenciosa y dignidad mantenida contra probabilidades imposibles. Viuda desde hacía 2 años, cuando su esposo murió en un accidente de construcción, sin seguro, sin ahorros, criando a Isabela sola mientras trabajaba 3 empleos diferentes hasta que consiguió el puesto en la mansión, que pagaba mejor, pero requería que Isabela estuviera con ella porque no podía permitirse guardería. 3 semanas después del incidente del caballo roto, don Rodrigo encontró a Isabela sentada sola en un banco del jardín, sus piernas cortas balanceándose sin tocar el suelo, sus ojos fijos en un libro de cuentos desgastado que sostenía en su regazo, pero claramente no podía leer. Se acercó silenciosamente, su presencia proyectando una sombra sobre la niña,
quien levantó la vista y sonrió inmediatamente al verlo. «Señor Rodrigo», dijo con la confianza de alguien que lo había nombrado su amigo sin pedir permiso. «¿Puede leerme este cuento? Mami está muy ocupada limpiando y yo no sé leer todavía». Don Rodrigo miró el libro. Una historia sobre una princesa y un dragón, tan gastado que las páginas estaban sueltas, y luego miró a la niña que lo observaba con expectación total y confianza absoluta. Debería haber dicho que no, debería haberse alejado, pero en lugar de eso se sentó en el banco junto a ella. Tomó el libro con sus manos que habían causado tanto dolor y comenzó a leer con voz grave, transformando las palabras simples en una narración que capturó completamente la atención de Isabela. Ella se acurrucó contra su brazo mientras él leía, su cabecita apoyándose en su costado, y don Rodrigo sintió ese apretón extraño en su pecho nuevamente, esa sensación de que algo fundamental en su mundo, cuidadosamente construido, estaba comenzando a desmoronarse. María Luz los encontró así media hora después, el capo de la mafia más temido de Sinaloa, leyendo cuentos de hadas a una niña de 3 años en el jardín bañado por el sol de la tarde, y la imagen era tan incongruente, tan completamente imposible, que se detuvo en seco sin saber cómo reaccionar. Don Rodrigo levantó la mirada cuando sintió su presencia, sus ojos encontrándose con los de María Luz por un momento cargado de significado no expresado, y ella vio algo en esa mirada que nunca había esperado ver: vulnerabilidad, soledad, un anhelo por algo que él había renunciado cuando eligió el camino del crimen. «Lo siento, don Rodrigo», dijo María Luz apresuradamente. «Isabela no debería molestarlo, yo le dije que...» Pero él levantó una mano, ese gesto que significaba silencio, y negó con la cabeza. «No es molestia», respondió simplemente, cerrando el libro de cuentos con cuidado. «La niña solo quería una historia». Isabela bostezó, su cuerpecito relajándose completamente contra don Rodrigo, sus ojos comenzando a cerrarse con el cansancio de una tarde de juegos. Don Rodrigo se encontró sin saber qué hacer, sus brazos sintiéndose incómodos y torpes alrededor de la niña dormida, hasta que María Luz se acercó y la levantó con suavidad. Isabela, murmurando algo incoherente en sueños, mientras se acomodaba en los brazos de su madre. «Ella lo quiere mucho», dijo María Luz suavemente, mirando el rostro dormido de su hija, antes de levantar la vista hacia don Rodrigo. «Habla de usted todo el tiempo. Dice que es su amigo, que es bueno aunque parezca serio». La declaración cayó entre ellos como una piedra en agua quieta, creando ondas de implicaciones que ninguno de los dos sabía cómo navegar. Don Rodrigo se puso de pie, ajustando su saco con movimientos automáticos, reconstruyendo la armadura de indiferencia que Isabela había aprendido a penetrar sin esfuerzo. «Debería volver a trabajar», dijo con tono neutral, comenzando a alejarse. Pero las palabras de María Luz lo detuvieron nuevamente. «Don Rodrigo, ¿puedo preguntarle algo?». Su voz era temblorosa pero determinada, el valor de una madre superando el miedo al hombre poderoso. «¿Tiene familia? ¿Hijos propios?». La pregunta era personal, demasiado personal, cruzando límites que nadie en su organización se atrevería a cruzar, pero viniendo de esta mujer que había visto cómo su hija lo suavizaba, la pregunta sonaba genuina en lugar de entrometida. Don Rodrigo se giró completamente para mirarla, estudiando su rostro con esa intensidad que hacía que la mayoría de las personas bajaran la mirada. Pero María Luz mantuvo su mirada firme, esperando su respuesta con Isabela durmiendo pacíficamente en sus brazos. «No», respondió finalmente, su voz más baja, más honesta de lo que pretendía. «No tengo familia, no tengo hijos, no tengo nada excepto poder y dinero y enemigos que desearían verme muerto». La admisión salió con una amargura que sorprendió incluso a él mismo. Años de soledad elegida condensados en una frase simple.
Elegí este camino hace mucho tiempo, y este camino no permite familia, no permite amor, no permite nada que pueda ser usado como debilidad. María Luz escuchó en silencio, sus ojos mostrando comprensión y algo más, algo que podría haber sido compasión. Y don Rodrigo descubrió que no le disgustaba esa mirada como había esperado. Todos merecen familia, dijo María Luz suavemente, haciendo eco de las palabras que Isabela había dicho aquel primer día. Todos merecen ser amados, don Rodrigo, sin importar qué errores hayan cometido en el pasado. Se alejó entonces, llevando a Isabela de vuelta a la casa, dejando a don Rodrigo solo en el jardín con sus pensamientos turbulentos y el peso de una vida de decisiones que no podía deshacer. Esa noche, en la soledad de su habitación enorme y vacía, don Rodrigo se paró frente a la ventana que daba a la ciudad, que controlaba con violencia y miedo, y se preguntó por primera vez en décadas si había otro camino posible, si era demasiado tarde para hacer algo más que el monstruo que todos creían que era. A medida que noviembre avanzaba hacia diciembre, la presencia de María Luz e Isabela en la vida de don Rodrigo se volvió menos una anomalía y más una constante que comenzó a esperar, a necesitar de maneras que no quería examinar demasiado de cerca. Comenzó a dejar propinas extraordinarias para María Luz, sobres con cantidades que excedían por mucho su salario mensual, siempre con excusas débiles sobre bonos de fin de año o gratificaciones por buen servicio. Cuando descubrió a través de conversaciones casuales que María Luz e Isabela vivían en una habitación alquilada en uno de los barrios más peligrosos de Culiacán, sin calefacción adecuada, mientras el invierno se acercaba, ordenó a uno de sus hombres que pagara discretamente 6 meses de renta adelantados en un departamento pequeño pero decente en un área más segura, inventando una historia sobre un programa de ayuda para empleados. María Luz descubrió la verdad de todas formas, las conexiones entre el nuevo departamento milagrosamente disponible y su empleador imposibles de ignorar, y lloró cuando lo confrontó con gratitud abrumadora que lo hacía sentir incómodo y extrañamente cálido al mismo tiempo. Isabela, completamente ajena a las complejidades adultas, simplemente estaba feliz de tener su propia habitación por primera vez en su vida e insistió en que don Rodrigo viniera a verla, lo que lo llevó a pararse torpemente en el umbral del pequeño departamento una tarde de sábado, sintiéndose completamente fuera de lugar en aquel espacio modesto, pero lleno de amor. «Mire, señor Rodrigo». Isabela lo jaló de la mano hacia su habitación nueva, mostrándole con orgullo los caballos de juguete cuidadosamente dispuestos en un estante improvisado, cada uno nombrado y con su propia historia inventada. Este es trueno, y este es relámpago, y este es estrella, y todos viven felices aquí. Don Rodrigo se arrodilló para estar a su altura, escuchando con atención seria mientras Isabela le contaba las aventuras elaboradas de sus caballos de juguete, su imaginación creando mundos enteros donde los caballos salvaban princesas y luchaban dragones, y siempre, siempre terminaban felices. María Luz observaba desde la puerta, apoyada en el marco con una sonrisa suave en su rostro, y cuando las miradas de ellos se encontraron sobre la cabeza de la niña parlanchina, algo pasó entre ellos, una conexión silenciosa que iba más allá de empleador y empleada, que tocaba algo más profundo y peligroso. Después de que Isabela finalmente se cansara de mostrarle cada detalle de su habitación, María Luz insistió en que se quedara a cenar, una invitación simple que don Rodrigo debería haber rechazado, pero se encontró aceptando, y pronto estaba sentado en la mesa pequeña de la cocina comiendo tacos hechos en casa, mientras Isabela charlaba sin parar y María Luz servía con manos que ya no temblaban en su presencia. La cena fue extrañamente normal.
dolorosamente ordinaria, de una manera que don Rodrigo no había experimentado en décadas. Y cuando terminó y se preparaba para irse, Isabela lo abrazó con fuerza y le preguntó: «¿Vendrás otra vez, señor Rodrigo? ¿Puedes ser mi amigo para siempre?» Don Rodrigo miró a María Luz por encima de la cabeza de la niña, viendo la pregunta no expresada en sus ojos, la esperanza mezclada con preocupación, y supo que estaba en un punto de no retorno, que cualquier decisión que tomara en este momento cambiaría permanentemente el curso de las tres vidas. «Sí», respondió finalmente, su voz grave pero firme, «vendré otra vez». May, y mientras conducía de regreso a su mansión vacía esa noche, con el sabor de comida casera todavía en su boca y el eco de la risa de Isabela resonando en su memoria, don Rodrigo Santana Maldonado, capo temido de Sinaloa, admitió ante sí mismo algo aterrador. Se había enamorado no solo de la inocencia de una niña de 3 años, sino también de la madre que la había criado con amor inquebrantable a pesar de toda adversidad, y no tenía idea de cómo protegerlas del mundo violento que él mismo había creado. Las semanas siguientes trajeron una rutina que don Rodrigo nunca había imaginado posible. Visitas regulares al pequeño departamento donde María Luz e Isabela vivían, cenas sencillas compartidas alrededor de la mesa pequeña, tardes en el parque empujando a Isabela en los columpios, mientras María Luz los observaba con una sonrisa creciente. Sus hombres notaron el cambio. Los susurros circulaban por su organización sobre el jefe y la empleada doméstica y su hija, pero nadie se atrevía a comentar directamente, no cuando don Rodrigo todavía manejaba sus negocios con la misma eficiencia brutal de siempre, no cuando sus ojos todavía prometían muerte a cualquiera que lo traicionara. Pero había una suavidad en él ahora cuando terminaba las reuniones de negocios y desaparecía en las noches, una distracción que su teniente más cercano, un hombre llamado Carlos Méndez, que había estado con él desde el principio, observaba con creciente preocupación. Carlos era leal pero ambicioso, inteligente pero sin la visión a largo plazo que había llevado a don Rodrigo a la cima, y comenzó a ver la relación del jefe con María Luz e Isabela no como humanización, sino como debilidad explotable. Don Rodrigo, tan enfocado en este nuevo mundo de afecto simple que había descubierto, no notó las miradas calculadoras de su teniente. No vio las reuniones privadas que Carlos comenzó a tener con miembros descontentos de la organización. No se dio cuenta de que su transformación estaba sembrando las semillas de traición. En Nochebuena, don Rodrigo hizo algo que nadie esperaba. Cerró sus operaciones por 3 días completos, despidió a la mayoría de su personal de seguridad con bonos generosos y pasó los días festivos en el pequeño departamento con María Luz e Isabela, ayudando a decorar un árbol pequeño que habían comprado en el mercado, envolviendo torpemente los regalos que había comprado para Isabela, cocinando junto a María Luz en la cocina minúscula, mientras ella reía de sus intentos desastrosos de hacer tamales. Isabela estaba radiante de felicidad, convencida de que había pedido el mejor regalo de Navidad posible, y Santa se lo había concedido. Una familia completa, aunque fuera extraña y no tradicional. La noche de Navidad, después de que Isabela se durmiera abrazando su nuevo caballo de peluche gigante, don Rodrigo y María Luz se sentaron en el sofá pequeño, el espacio entre ellos cargado de tensión no resuelta y posibilidades peligrosas. «Nunca pensé que sería posible esto», dijo don Rodrigo en voz baja, mirando las luces del árbol parpadear en la oscuridad. «Sentir esto, querer esto, una vida simple con personas que me importan más que el poder». María Luz giró para mirarlo, su rostro iluminado suavemente por las luces de colores, y alcanzó su mano con la suya, un gesto pequeño pero lleno de significado. «Todos merecen una segunda oportunidad», dijo María Luz, sus dedos entrelazándose con los de él. «No importa lo que hayas hecho antes, Rodrigo.
Lo que importa es quién elige ser ahora. Era la primera vez que usaba su nombre sin el don de respeto, una intimidad que hizo que el corazón de don Rodrigo latiera más rápido. Se inclinó hacia ella lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería, pero María Luz se quedó quieta, sus ojos oscuros manteniéndose en los suyos, y cuando sus labios finalmente se encontraron, fue suave y tentativo. Un beso que sabía a promesas peligrosas y futuros imposibles. Se separaron después de un momento, las frentes tocándose, las respiraciones mezclándose, y don Rodrigo supo con certeza absoluta que haría cualquier cosa por proteger a estas dos personas, pagaría cualquier precio, enfrentaría cualquier enemigo, incluso si eso significaba destruir el imperio que había construido con sangre y miedo. «Te amo», susurró María Luz contra sus labios, palabras que nadie le había dicho en más de 2 décadas, palabras que golpearon su pecho con la fuerza de balas, pero sanaban en lugar de destruir. «Yo también te amo», respondió don Rodrigo, admitiendo una verdad que lo aterraba más que cualquier guerra de carteles, más que cualquier amenaza de muerte. Se quedaron así, abrazados en el sofá pequeño, mientras la ciudad afuera continuaba con sus celebraciones navideñas, ignorantes de que el hombre más peligroso de Sinaloa había encontrado finalmente algo por lo que valía la pena vivir en lugar de solo sobrevivir. El año nuevo llegó con la promesa de cambio, pero también trajo las consecuencias inevitables de las decisiones de don Rodrigo. Carlos Méndez había estado trabajando en las sombras, construyendo alianzas con el cártel rival de los hermanos Ochoa, vendiendo secretos y ubicaciones de operaciones a cambio de promesas de poder cuando derrocaran a don Rodrigo. La traición fue meticulosamente planeada, diseñada para golpear donde don Rodrigo era ahora más vulnerable, su corazón recién despertado. Una tarde de mediados de enero, mientras don Rodrigo estaba en una reunión inevitable de negocios en un almacén del puerto, hombres armados aparecieron en el departamento de María Luz, hombres que Carlos había enviado con órdenes específicas de secuestrar a la mujer y la niña como palanca para forzar la rendición de don Rodrigo. María Luz intentó luchar, intentó proteger a Isabela, pero eran demasiados y demasiado fuertes, y en cuestión de minutos ambas fueron arrastradas a una camioneta negra que desapareció en las calles laberínticas de Culiacán. Don Rodrigo recibió la llamada media hora después, la voz de Carlos sonando triunfante y cruel al otro lado de la línea. «Tenemos a tu familia, jefe», dijo Carlos con desprecio evidente. «La mujer y la niña, ambas vivas por ahora, pero eso depende completamente de ti». Don Rodrigo sintió que el mundo se detenía, que todo el aire era succionado de sus pulmones, el miedo puro e incontrolable reemplazando la fría calculación que normalmente dominaba sus reacciones. «¿Qué quieres?», preguntó don Rodrigo, su voz saliendo más calmada de lo que sentía, años de control forzado, manteniendo el pánico a raya, mientras su mente ya comenzaba a trabajar en todos los ángulos posibles. «Quiero tu imperio», respondió Carlos con satisfacción. «Quiero que te entregues, que transfieras todo el control a mí, que desaparezcas y nunca regreses. Haz eso y quizás deje vivir a tu preciosa familia». Don Rodrigo cerró los ojos, su mano apretando el teléfono tan fuerte que el plástico crujió, sabiendo que Carlos estaba mintiendo, que un hombre tan ambicioso y traidor nunca dejaría cabos sueltos, que María Luz e Isabela morirían sin importar lo que él hiciera. Pero no dijo nada de esto. En lugar de eso preguntó, «¿Dónde?». Carlos rió, un sonido áspero y desagradable. «El viejo almacén de textiles en la zona industrial, el que usamos para almacenar cargamentos antes del incendio. Medianoche, ven solo, y trae todos los códigos de las cuentas offshore. Si veo a cualquier otro de nuestros hombres, si sospecho cualquier trampa, la niña muere primero mientras su madre observa». La línea se cortó.
dejando a don Rodrigo en silencio rodeado de sus guardaespaldas leales que lo miraban con preocupación y preguntas no expresadas. Don Rodrigo no vaciló, no perdió tiempo en deliberaciones inútiles. En lugar de eso hizo lo que mejor sabía hacer: planear, calcular, ejecutar con precisión implacable. Llamó a su abogado, no el abogado criminal que manejaba sus asuntos ilegales, sino el otro, el que había mantenido en secreto durante años, el que tenía conexiones con las autoridades federales. «Es hora», le dijo don Rodrigo simplemente. «Activa el protocolo que discutimos». Su abogado entendió inmediatamente, años de preparación cuidadosa, finalmente encontrando propósito. Y en minutos estaba en contacto con la Agencia Federal de Investigación, con la DEA, con todos los organismos que habían estado tratando de derribar a don Rodrigo durante décadas, pero que ahora recibirían algo mucho mejor: información completa sobre todo el cártel. Ubicaciones de drogas valuadas en cientos de millones, nombres de políticos corruptos, evidencia de lavado de dinero, todo entregado en un paquete perfecto a cambio de una sola cosa: la protección de María Luz e Isabela en el programa de testigos protegidos, identidades nuevas, vida nueva lejos de Sinaloa, seguridad garantizada. Don Rodrigo sabía lo que esto significaba para él: prisión probable, el fin de su imperio, años detrás de las rejas si tenía suerte, una bala si no la tenía, pero ninguna de estas consecuencias importaba comparadas con la posibilidad de que Isabela creciera segura, de que María Luz viviera sin miedo, de que ambas tuvieran la oportunidad de una vida que él nunca podría darles como el hombre que había sido. Las 11:30 de la noche, don Rodrigo se paró frente al almacén abandonado. Las luces de la ciudad brillando a la distancia, el aire frío de enero cortando a través de su traje de seda negro. Estaba solo como Carlos había exigido, pero no tan solo como parecía, porque en las sombras alrededor del edificio esperaban equipos completos de fuerzas especiales federales, francotiradores posicionados en tejados circundantes, agentes de la DEA coordinando con las autoridades mexicanas en un operativo que había sido organizado en horas récord. Don Rodrigo caminó hacia la entrada del almacén con pasos medidos, sus manos vacías pero visibles, mostrando que no llevaba armas, que venía en aparente sumisión. El interior del almacén era vasto y oscuro, iluminado solo por luces portátiles colocadas estratégicamente, y en el centro vio a María Luz atada a una silla, Isabela en su regazo también atada, ambas con la boca tapada pero vivas, sus ojos llenándose de lágrimas cuando lo vieron entrar. Carlos estaba allí con una docena de hombres armados, todos apuntando a don Rodrigo en el momento en que cruzó el umbral. Una sonrisa de victoria torcida en el rostro del traidor. «Viniste», dijo Carlos con satisfacción. «Realmente lo hiciste». El gran don Rodrigo Maldonado, de rodillas por una mujer y una niña bastarda. «Déjalas ir», dijo don Rodrigo con voz calmada, caminando más cerca, sus ojos nunca dejando a María Luz e Isabela. «Toma lo que quieras, las cuentas, los contactos, todo el imperio, pero déjalas ir». Carlos rió sacudiendo la cabeza. «No funciona así, viejo amigo. Verás, no puedo dejar testigos, y ciertamente no puedo dejar a las personas que te importan vivas, no cuando podrían ser usadas contra mí de la misma manera que las usé contra ti». Levantó su arma, apuntándola directamente a la cabeza de Isabela, y el mundo se redujo a ese momento, a esa fracción de segundo donde don Rodrigo vio todo su futuro colgando en el balance. Pero antes de que Carlos pudiera apretar el gatillo, las puertas del almacén explotaron hacia adentro, las ventanas altas destrozándose mientras cuerda después de cuerda de fuerzas especiales descendían, el edificio de repente inundado con agentes federales gritando comandos en español e inglés. El caos estalló instantáneamente.
Los hombres de Carlos girando para disparar, pero siendo derribados por francotiradores antes de que pudieran apuntar adecuadamente. Carlos mismo recibiendo 3 balas en el pecho cuando intentó usar a Isabela como escudo, su cuerpo cayendo al suelo de concreto mientras la sangre se extendía en un charco oscuro debajo de él. Don Rodrigo corrió hacia María Luz e Isabela en el momento en que cayó el primer disparo, su cuerpo cubriéndolas como escudo humano, mientras las balas volaban sobre sus cabezas, sus manos trabajando frenéticamente para desatar las cuerdas que las mantenían atadas. Sintió un dolor agudo en su hombro izquierdo, una bala perdida encontrando carne, pero lo ignoró completamente mientras liberaba a María Luz primero, luego a Isabela, ambas sollozando y temblando en sus brazos. «Están a salvo», susurró contra el cabello de María Luz, sus manos acariciando la espalda de Isabela. «Están a salvo ahora, lo prometo». El tiroteo terminó en menos de 2 minutos. Todos los hombres de Carlos muertos o capturados. El almacén ahora lleno de agentes federales asegurando la escena. Un hombre en traje oscuro se acercó a don Rodrigo, mostrando credenciales de la DEA. «Señor Maldonado», dijo el agente con tono profesional, «necesito que venga con nosotros para hacer su declaración completa». Su abogado nos informó del acuerdo. Don Rodrigo asintió, sabiendo lo que venía ahora, pero antes de ir con los agentes, tomó el rostro de María Luz entre sus manos ensangrentadas, mirándola directamente a los ojos. «Te amo», dijo con intensidad feroz, «y voy a asegurarme de que tú e Isabela tengan la vida que merecen, aunque yo no pueda ser parte de ella». María Luz sacudió la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. «No te dejaré», declaró con voz quebrada pero firme. «Esperaré, no importa cuánto tiempo tome». Don Rodrigo besó su frente suavemente, luego se arrodilló frente a Isabela, quien lo miraba con ojos enormes y asustados. «Señor Rodrigo», dijo Isabela con voz temblorosa, «¿tienes que irte?» Él asintió, sus propios ojos ardiendo con lágrimas que no había derramado en décadas. «Sí, pequeña, tengo que irte por un tiempo, pero siempre te recordaré y siempre serás mi amiga, ¿de acuerdo?» Isabela se lanzó hacia él, abrazándolo con toda la fuerza que su cuerpecito podía reunir. «Te quiero, señor Rodrigo», sollozó contra su pecho. «Por favor, no te olvides de mí». Don Rodrigo la abrazó apretadamente, memorizando el peso de ella en sus brazos, el sonido de su voz, el olor a champú de bebé en su cabello. «Nunca podría olvidarte, Isabela. Tú me salvaste. Me mostraste cómo ser humano nuevamente». Se obligó a soltarla finalmente, poniéndola de nuevo en brazos de su madre, y luego se dio vuelta hacia los agentes federales que esperaban. «Estoy listo», dijo don Rodrigo Santana Maldonado, y caminó hacia su futuro incierto con la espalda recta y la cabeza en alto, sabiendo que por primera vez en su vida había hecho algo verdaderamente bueno, había protegido algo más valioso que todo el poder y dinero que había acumulado, había salvado el amor que nunca había pensado merecer. Los siguientes 2 años pasaron como un borrón de procedimientos legales, testimonios extensos y ajustes difíciles para todos los involucrados. Don Rodrigo cooperó completamente con las autoridades, entregando evidencia que desmanteló no solo su propia organización, sino 3 carteles más, redes de corrupción que se extendían hasta los niveles más altos del gobierno mexicano, operaciones de lavado de dinero en 6 países diferentes. Su testimonio fue invaluable, protegido por acuerdos que lo mantenían en custodia federal en lugar de prisión regular, y aunque estaba técnicamente encarcelado, las condiciones eran relativamente humanas, diseñadas para mantenerlo cooperativo y vivo contra las múltiples amenazas de muerte que circulaban por el mundo criminal. María Luz e Isabela fueron colocadas inmediatamente en el programa de testigos protegidos,
dados nuevos nombres y documentos, reubicadas a una ciudad costera pequeña en Baja California Sur, donde nadie las conocería, donde Isabela podría crecer sin miedo y María Luz podría construir una vida estable trabajando en un restaurante local. La separación fue dolorosa más allá de las palabras, meses sin contacto por razones de seguridad, pero el abogado de don Rodrigo actuó como intermediario cuidadoso, pasando cartas cuando era seguro hacerlo, asegurándose de que cada parte supiera que la otra estaba bien y esperando. En sus cartas, María Luz le contaba sobre la vida de Isabela, cómo la niña había comenzado el preescolar y hablaba constantemente de su amigo Rodrigo, cómo habían encontrado un departamento pequeño con vista al mar, cómo lentamente estaban construyendo rutinas normales y sanando de los traumas. Don Rodrigo escribía menos frecuentemente, pero cuando lo hacía, sus cartas estaban llenas de detalles que nunca había compartido con nadie. Su infancia pobre en los barrios marginales de Guadalajara, las decisiones que lo habían llevado al crimen, el vacío que había sentido durante décadas, hasta que una niña de 3 años le preguntó por qué estaba triste. Escribió que estaba usando su tiempo en custodia para estudiar, había obtenido su GED y estaba tomando cursos universitarios por correspondencia, transformando su mente de planear delitos a entender sistemas legales y teorías de rehabilitación. Escribió que cuando saliera, si alguna vez salía, quería ser alguien digno de ellas, alguien que Isabela podría presentar con orgullo en lugar de con vergüenza. Y María Luz escribió de vuelta que ya era digno, que el hombre que se había entregado para salvarlas era el único hombre en quien alguna vez querría confiar, que lo amaría sin importar cuántos años pasaran o qué obstáculos enfrentaran. Después de 2 años y medio de cooperación completa, buenos abogados y algo de suerte en la forma de un juez comprensivo, don Rodrigo Santana Maldonado fue liberado con libertad condicional estricta, su identidad oficialmente cambiada, sus activos confiscados, excepto un pequeño fondo fiduciario establecido como parte de su acuerdo de declaración. Salió de custodia federal como Ricardo Muñoz, un hombre de 46 años, con educación universitaria parcial y 0 conexiones con su vida pasada. Y lo primero que hizo fue viajar a la ciudad costera donde su abogado le había dicho que María Luz e Isabela estaban viviendo. Era principios de marzo, la temporada cuando el clima en Baja California Sur era perfecto, ni demasiado caliente, ni demasiado frío, el cielo despejado y el mar brillando bajo el sol. Don Rodrigo, ahora Ricardo, caminó por las calles de La Paz con manos temblorosas, siguiendo las direcciones que había memorizado, pasando tiendas pequeñas y restaurantes familiares, hasta que finalmente llegó a una escuela primaria justo cuando los niños estaban saliendo al final del día. Se paró a cierta distancia, observando desde las sombras, su corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos, buscando entre los niños que corrían riendo hacia sus padres, esperando. Y luego la vio. Isabela, ahora de 6 años, su cabello más largo recogido en una trenza, su uniforme escolar limpio y ordenado, una mochila rosa en su espalda, mientras corría hacia donde María Luz esperaba con una sonrisa. María Luz se veía casi igual, quizás un poco más descansada, su rostro relajado de maneras que nunca había estado en Culiacán, su ropa simple pero bonita, su postura mostrando una paz que había sido imposible cuando vivían bajo la sombra de violencia. Ricardo se quedó inmóvil, simplemente observándolas, bebiendo la vista de las 2 personas que había salvado y que lo habían salvado a su vez, preguntándose si debería acercarse o simplemente dejarlas vivir sus vidas sin la complicación de su pasado oscuro. Pero entonces Isabela giró, sus ojos escaneando el área como si sintiera su presencia, y cuando sus miradas se encontraron a través de la distancia, su rostro completo
se iluminó con reconocimiento y alegría. «¡Mamá, mamá!», gritó Isabela jalando el brazo de María Luz con urgencia. «¡Es él! ¡Es señor Rodrigo! ¡Vino tal como prometió!». María Luz siguió la mirada de su hija, sus ojos encontrando a Ricardo, y su mano voló a su boca mientras las lágrimas comenzaban a caer inmediatamente. Años de espera y esperanza finalmente encontrando realización. Isabela no esperó permiso. Simplemente se soltó de la mano de su madre y corrió hacia Ricardo con toda la velocidad que sus piernas cortas podían lograr, su mochila rebotando en su espalda, su trenza volando detrás de ella. Ricardo se arrodilló justo a tiempo para atraparla mientras ella se lanzaba a sus brazos, abrazándolo con fuerza mientras sollozaba de felicidad. «Sabía que vendrías», dijo Isabela contra su cuello. «Le dije a mami que vendrías, que no olvidarías tu promesa». Ricardo la abrazó apretadamente, sus propias lágrimas finalmente cayendo libremente después de años de mantenerlas contenidas. «Nunca podría olvidar mi promesa», susurró con voz ronca. «Nunca podría olvidarlas». María Luz había llegado ahora, parándose a pocos pasos de distancia, sus ojos escaneando su rostro como para asegurarse de que era real, de que realmente había regresado. «Rodrigo», dijo suavemente, su voz quebrándose con emoción. O debería decir Ricardo ahora. Él sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro en algo completamente diferente del hombre duro que había sido. «Ricardo está bien», respondió, poniéndose de pie con Isabela todavía en sus brazos. «Soy una persona diferente ahora. O al menos estoy tratando de serlo». María Luz cerró la distancia entre ellos, su mano alcanzando para tocar su rostro como para confirmar que era sólido y real. «Te amo», dijo simplemente, y Ricardo trasladó a Isabela a un brazo para poder envolver el otro alrededor de María Luz, atrayéndola a un abrazo que los incluía a los tres. Permanecieron así por largo tiempo, una familia reunida contra todas las probabilidades, mientras otros padres y niños pasaban dándoles miradas curiosas, pero sin entrometerse, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte del océano, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. Finalmente se separaron, y María Luz limpió las lágrimas de su rostro, riendo un poco por la intensidad de sus emociones. «Tenemos tanto de qué hablar», dijo. «Tantos planes que hacer, tantas cosas que te ha perdido de Isabela». Ricardo asintió, su mano todavía sosteniendo la de Isabela, quien se rehusaba a soltarlo como si tuviera miedo de que desapareciera nuevamente. «Tenemos todo el tiempo del mundo ahora», respondió con voz llena de promesa. «Ya no hay más correr, no más esconderse, no más violencia. Solo nosotros tres, construyendo la vida que deberíamos haber tenido desde el principio». Caminaron juntos hacia el pequeño departamento que María Luz había convertido en hogar, Isabela charlando sin parar sobre la escuela y sus amigos, y todo lo que quería mostrarle a Ricardo, María Luz e Isabela intercambiando miradas cargadas de amor y planes futuros. Y Ricardo Muñoz, quien había sido don Rodrigo Santana Maldonado, sintió algo que no había sentido en toda su vida adulta. Paz verdadera, la clase de paz que viene de saberse amado no por poder o dinero, sino simplemente por ser quien realmente era debajo de todas las capas de violencia y miedo. Los meses siguientes trajeron ajustes y desafíos, pero también alegrías simples que Ricardo nunca había imaginado posibles. Encontró trabajo en un taller de reparación de botes, usando habilidades mecánicas que había desarrollado en su juventud, antes de que el crimen lo consumiera, ganando salario honesto por primera vez en décadas. María Luz continuó trabajando en el restaurante, su sonrisa ahora permanente en lugar de forzada, su futuro finalmente seguro. Isabela floreció con Ricardo en su vida, su rendimiento escolar mejorando,
su confianza creciendo, su risa llenando el departamento pequeño cada tarde cuando él regresaba del trabajo. Cenaban juntos cada noche, comidas simples preparadas con amor, conversaciones sobre días ordinarios y sueños alcanzables, sin menciones del pasado oscuro, excepto cuando era necesario para recordarles cuán lejos habían llegado. Ricardo ayudaba a Isabella con su tarea, leyéndole cuentos antes de dormir, como había hecho en el jardín de la mansión hace tanto tiempo, pero ahora sin el peso de secretos criminales presionando sobre cada momento. En las noches después de que Isabella dormía, Ricardo y María Luz se sentaban en el balcón pequeño que daba al mar, manos entrelazadas, planeando un futuro que incluía matrimonio simple cuando su libertad condicional terminara. Quizás otro hijo, si las circunstancias lo permitían. Definitivamente una vida larga juntos, construida sobre honestidad y amor en lugar de poder y miedo. Un año después de su reunión, en una tarde soleada de abril, Ricardo pidió formalmente la mano de María Luz, no con un anillo de diamante costoso, sino con una banda simple de plata que había comprado con dinero ganado honestamente, arrodillándose en la playa mientras Isabella aplaudía con deleite. María Luz dijo que sí entre lágrimas de felicidad, y se casaron 2 meses después en una ceremonia pequeña en un jardín que daba al océano, con Isabella como su única dama de honor, vestida en rosa brillante y sosteniendo un ramo de flores silvestres. No hubo invitados elegantes, no hubo ostentación, solo un puñado de amigos que habían conocido en su nueva vida, personas que los conocían como Ricardo y Luz Muñoz, una pareja trabajadora con una hija hermosa y pasado misterioso que nadie cuestionaba porque el presente era claramente lleno de amor genuino. Isabella llamó a Ricardo papá por primera vez ese día, la palabra saliendo naturalmente mientras se paraba entre ellos durante los votos. Y Ricardo sintió su corazón expandirse de maneras que no sabía eran posibles, comprendiendo finalmente que la redención no era sobre borrar el pasado, sino sobre construir un futuro digno del amor que había recibido a pesar de todo lo que había hecho mal. Ahora, 3 años completos después de aquel día en el almacén, cuando casi lo perdió todo, Ricardo Muñoz se despertaba cada mañana en el departamento pequeño que habían convertido en hogar, con María Luz dormida a su lado y los sonidos de Isabella moviéndose en su habitación mientras se preparaba para la escuela, y sabía con certeza absoluta que había tomado la decisión correcta. Había perdido un imperio construido sobre sangre y miedo, pero había ganado una familia construida sobre amor y segundas oportunidades. Había sido el hombre más poderoso de Sinaloa, temido por miles, rico más allá de la imaginación, pero todo ese poder no había valido nada comparado con el peso perfecto de Isabella, durmiendo contra su hombro mientras le leía cuentos, o el calor de la mano de María Luz en la suya mientras caminaban por la playa al atardecer, o la simple alegría de regresar a casa cada noche sabiendo que personas que lo amaban genuinamente lo esperaban. La transformación de don Rodrigo Santana Maldonado en Ricardo Muñoz no había sido fácil. Había requerido sacrificar todo lo que alguna vez pensó que definía quién era. Pero mirando a su familia ahora, viendo a Isabella crecer fuerte y feliz, sintiendo el amor de María Luz constante e inquebrantable, sabía que había encontrado finalmente lo que su alma había estado buscando durante todas esas décadas vacías. Un propósito real, conexión verdadera, y la paz que solo viene de ser amado, no por lo que puedes hacer o dar, sino simplemente por quien eres en tu corazón más profundo. Gracias a todos por seguir esta historia. Si te estás disfrutando, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia y no olvides dar like, suscribirse y compartir el video, porque tu apoyo es importante para mí, para continuar creando historias que toquen el corazón. Que Dios te bendiga siempre.